Si es que tienen alguna pregunta después de la prédica, amén. Vamos entonces a estar hablando en esta noche la importancia de reconocer el pecado y renunciar para ser libres. Pienso que muchas personas ya saben y dicen, bueno, yo ya conozco, yo ya sé, pero me gustaría que estemos para las personas que por primera vez escuchan y que van a escuchar, porque el Señor nos tiene una palabra a través del Hijo Pródigo. ¿Y cuántos hijos pródigos están así en el mundo que no conocen de Dios, que no conocen? Algo que el Señor me decía es que muchos hijos pródigos tal vez han tenido que huir de las casas de oración, de iglesias, heridos, lastimados, porque no han podido tener un padre. Sabemos que nosotros tenemos un padre todopoderoso, un padre que se llama Yahweh, Dios de los ejércitos, o Jehová, como tú lo quieras llamar. Pero también en la casa de oración Dios ha puesto ángeles, Dios ha puesto pastores, ha puesto allí con corazones para cuidar su grey, para cuidar a su pueblo, para que den alimento. Cuando un padre no da alimento a sus hijos, que aman Masaya, va a haber desnutrición, va a haber mortandad, va a haber enfermedades, va a haber raquitismo, no solamente en lo físico, pero también en lo espiritual. Porque cuando el padre descuida a su hijo, cuando el padre no le da la leche a su bebé a tiempo, ese bebé lo que le va a faltar con el tiempo va a ser vitaminas. Lo que a ese bebé le va a faltar le va a ser que más allá va a tener carencias, no solamente en su cuerpo, en su organismo, una mala formación. ¿Por qué? Porque le faltó el alimento. Y eso también está pasando en ciertas congregaciones, que cuando no hay palabra, Masaya, cuando hay humanismo, cuando es el hombre que comienza a hablar, cuando es el hombre que comienza a predicar y ya no está siendo dirigido por el Espíritu Santo y ya no está siendo el Espíritu de Dios que está predicando, o que es el Espíritu de Dios que dice, quiero que prediques esto. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque mire, yo había preparado una palabra y Dios me dijo, no, quiero que hables sobre el hijo pródigo. Pero yo dije, bueno, yo ya prediqué un poco el día domingo sobre esta misma palabra, pero el Señor me decía que lo desenvolviera más esta misma palabra. ¿Por qué? Porque no fue para esta iglesia, pero fue en otro lugar. Pero lo que quiero explicar es que hay mucha gente hay mucha gente que muchas veces Dios nos dirige y dice, quiero que prediques esto, quiero que cantes esto, pero a veces el hombre quiere complacer más al otro hombre, que en lugar de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hable? ¿Qué es lo que tú quieres que lleve como palabra? A veces es, a ver, voy a mirar cómo está la condición del hombre para ver si es que yo hablo según la condición del hombre o qué es lo que quiere la persona que hable. Y no es así. Nosotros tenemos que ser dirigidos en todo tiempo por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo que viene a revelar la condición del pueblo. Y el Señor me llevaba a esta palabra del hijo pródigo porque pudimos encontrar en esta semana a alguien que estaba enferma, alguien que estaba vamos a decir, atada, enferma con cáncer. Gloria sea el nombre del Señor, bendito es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estaba dentro de una congregación, pero alejada, tal vez vamos a decir, con un alimento superficial, porque esta persona solamente iba de tiempo en tiempo a la iglesia, pero en realidad estaba alejada de Dios. Y vemos que eso puede acontecer con cualquiera de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor, porque la palabra mismo lo dice, como está escrito en Juan, en el capítulo, no, perdón, sí, Juan capítulo 15 5. Vamos rápidamente a leerlo para que no se me pase esta palabra que dice que separados de Dios nada podemos hacer, pero es importante que la leamos juntos para que usemos nuestras Biblias y para que podamos también que Dios nos revele la palabra del Señor, amén. Y vemos que Juan, a ver, no sé si alguien lo encontró, si alguien lo encontró lo puede leer. 15:5. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, yo soy la vid, vosotros los
pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que por la palabra, nosotros cuando nos separamos de la vid verdadera que es Cristo, nada podemos hacer. Es importante que el Señor dirija nuestros pasos. Así que vamos una vez más a estar abriendo nuestras Biblias en Lucas capítulo 15 en el versículo 11, que es el tema de la palabra, reconocer el pecado y renunciar libera. A ver, no sé si alguien lo encontró, Lucas capítulo 15, donde habla la parábola del hijo pródigo. Y yo pienso que muchas de las personas ya hemos escuchado esta parábola, ya lo hemos escuchado en varias prédicas, pero es la palabra que el Señor me dio para poderla compartir hoy con su iglesia. Y dice así, en el versículo 11, dice, leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades, a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta aquí me gustaría estar leyendo, pero no cierre su Biblia, déjelo allí que vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo. Vemos que cuando usted se separa de Dios, que fue la primera palabra que leímos, dice que nada podemos hacer separados de Dios. Nosotros podemos mirar que en esta parábola está hablando de que nosotros tenemos un Padre celestial, que Él cuida de nosotros, que Él es el que nos protege, que Él es el que está a nuestro cuidado. Así como yo decía al principio, cuando usted tiene un bebé, usted va a estar cuidándolo, protegiéndolo, mirando que si el pañal no, para que no lo dañe, no lo lastime, que si comió. Vemos que el bebé toma al principio leche y con el tiempo, entre más el bebé va creciendo, comienza a tener otro tipo de alimento. Pero cuando el bebé ya crece, para que sus órganos estén bien formados, necesita comida más sólida. Gloria sea el nombre del Señor. Santo es el Señor. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, que así usted también necesita palabra, necesita de también la exhortación, necesitamos cada uno de nosotros ese cuidado de papá. Pero algo que el Señor me hablaba es que muchas iglesias están teniendo esa falta. Es verdad que nosotros no podemos decir a todas las personas que es un padre espiritual, gloria sea el nombre del Señor, pero muchas veces nosotros tenemos que mirar que ese padre espiritual o ese pastor es el que va a cuidar la grey, es el que va a cuidar allí las ovejitas o los congregantes. Y es importante, gloria sea el nombre del Señor, que ese hombre o esa mujer de Dios tenga amor por las almas, tenga amor y compasión por los hijos de Dios.
¿Por qué? Porque en este último tiempo lo que se ve muchas veces es más, digamos, el parecer, el querer llenar una iglesia, el querer llenar una silla, gloria sea el nombre del Señor, pero Dios no nos llamó para llenar sillas, Dios no nos llamó para llenar o para parecer que esté llena esa iglesia. Dios lo que nos llamó es anunciar la buena nueva, recamacendar a Basaya. Lo que Dios te llamó a ti y a mí es anunciar la buena nueva, porque preciosos son los pies de aquel que anuncia la palabra. Pero sobre todo cuando Dios te llamó a ti, es verdad, es para que tú le sirvas, no es para que estés sentado en una silla. Es verdad que Dios te da la palabra, te limpia, te restaura, te levanta para que después, como una guerrera, un guerrero de Dios, comiences tú a avanzar en el camino de Dios y puedas estar firme hasta el final, hasta que el Señor venga a buscarnos a ti y a mí. Pero algo que me llama la atención es que muchas congregaciones está viendo lo que está escrito en la palabra, que habrán muchos en los últimos tiempos amadores de sí mismo. Y vemos que en este último tiempo hay mucha gente que está saliendo de las iglesias porque falta, yo lo que digo, tal vez no lo tome a mal, pero un padre espiritual en el sentido que el pastor tiene que estar al cuidado. Bueno, mi ovejita no vino, voy a ver cómo amaneció. Bueno, voy a ver si ya la persona no, digamos que usted está orando por la persona o el Señor le pone a orar por esa persona, tenemos que orar por esa persona. Y el corazón del pastor, el corazón de Dios, que el Señor muchas veces nos hace sentir el dolor de esa persona para que podamos interceder, orar por esa persona, por ese hermano, por esa hermana, por ese vecino. Muchas veces no siempre es solamente por el pueblo de Dios. Vemos que el corazón de Dios, que es tan misericordioso, lleno de amor, nuestro Dios incluso se inquieta para que a través de su oración, a través de mi oración, podamos tocar el corazón del vecino, de aquella persona que todavía no conoce de Dios, que usted comience a interceder para pedir al Señor misericordia por esa persona, para que Dios lo toque, para que Dios transforme, para que Dios salve esa alma. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero vemos que gente está siendo golpeada, está siendo herida en las iglesias, en lugar de restaurar, en lugar de decir, ven hermano, vamos porque somos un equipo. Hay que entender que la iglesia no trabaja individual, la iglesia del Señor trabajamos en equipo, somos un equipo. Usted ve que una empresa, cuando uno va a trabajar en una empresa, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, si usted trabajara para ADECO, que es una empresa vamos a decir bastante conocida, o por ejemplo Nestlé, que es una empresa internacional, que de repente la secretaria quiere ser a su manera y quiere trabajar individualmente y no pide tal vez información al otro porque dice yo trabajo así mejor y si es que estoy sola mejor. Pero no, vemos que aún la empresa, un lugar donde se va a trabajar todo, se forma un equipo, porque si uno quiere un chiffre d'affaires, ¿cómo se dice esto en español? Una ganancia o tener ganancias de la empresa para que todos tengan los mismos beneficios, los empleados, desde el director hasta los empleados, vemos que todo el mundo tiene que trabajar para tener esos beneficios. Y vemos que asimismo en la vida espiritual nosotros somos esa iglesia, esa casa del Señor. Dice que fuimos no hecho por manos de hombres, sino por la mano de Dios. Y somos piedras vivas y cuando nosotros nos unimos en equipo, vemos que nosotros como la fuerza armada, ¿cómo puedo decir? Como el ejército de Dios, cuando comenzamos a orar juntos, derribamos fortalezas enormes de las tinieblas. Tenemos que entender que las tinieblas, ellos se unen en equipo, ellos para destruir a un ser humano, ellos trabajan por reinos, ellos trabajan en unidad para poder destruir una persona. Vemos que si las tinieblas, ellos entienden el poder de estar unidos para poder lograr un propósito. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios tiene que abrir los ojos para decir ya no lo que yo quiero, sino
el bienestar de mi hermano, de mi hermana. Y algo que el Señor decía ayer cuando orábamos es que aquel que es homicida, recama sándara basaya, aquel que dice que ama a Dios, pero viendo a su hermano lo rechaza, viendo al hermano lo menosprecia, viendo al hermano, ¿cómo puede decir aquella persona que ama a Dios si al hermano que ve con sus ojos, al hermano que lo puede tocar, que lo puede ver, no lo puede ver ni en pintura, le molesta lo que hace? Entonces vemos que la importancia de que nosotros podamos trabajar en equipo también, porque vemos que Dios nos llamó para libertar a otros que están oprimidos en medio del pueblo de Dios. Pero cuando el Señor me daba esta palabra, me decía que el Señor se compadece de sus hijos, y vemos que por el Salmo 103, si usted tiene allí su Biblia, en el Salmo 103, 13, vemos que dice que el corazón del Padre es un corazón no como el del hombre, no rencilloso, no lleno de odio. El corazón de Dios no es rencoroso. El corazón de Dios quema senda vasalla. El corazón de Dios no es tú me hiciste eso y espérame a la vuelta que yo te doy el doble. No, nuestro Dios es un Padre que se compadece, dice. Y vamos a leerlo, dice 103, 13. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Gloria sea el nombre del Señor. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Entonces vemos que Dios tiene un corazón compasivo. Imagínese si todas esas personas que por X razón han salido, se han alejado del Señor, tal vez están errantes, tal vez no se están congregando, tal vez fueron maltratados en aquel lugar y no han tenido la atención del pastor, no ha tenido tal vez una llamada telefónica, tal vez no ha tenido una visita del pastor, saber cómo está esa persona. Vemos que es importante que nosotros como hermanos, mire, yo hoy tuve un mensaje y como yo decía, una llamada, y yo decía, wow, para mí era un bálsamo, y yo le agradecía a esa hermana porque me estaba llamando en el momento que yo necesitaba. Yo no necesito que me digan tal vez no sé, cosas grandes, pero el hecho que me hayan llamado, yo dije, wow, yo pensé que esta persona me llamaba para pedirme una oración, yo pensé que esta hermana me llamaba para pedirme tal vez un favor, preguntarme algo, pero me tocó mi corazón y fue bálsamo para mí. ¿Por qué? Porque esta hermana me decía, hermana, yo quiero saber cómo usted está. Y wow, yo me sentí demasiado halagada. Para mí era un regalo, porque decía, hermana, no, yo no la llamé para liberación, yo la llamé porque quiero saber cómo usted está. Entonces yo dije, mira, yo la bendije, le dije, tú eres un bálsamo para mí, porque pasé un día, vemos que con esta cuestión de las cárceles, con esta cuestión de que se irá ya a República Dominicana, como les decía el día de ayer, se estará visitando una cárcel de mujeres también, aparte de las otras cárceles de hombres. Vemos que en el mundo espiritual se está batallando, ha comenzado la oposición del enemigo que amansó, que masaya, y yo le he podido ver que se está manifestando de una manera bastante violenta desde el día domingo. Y el enemigo lo que trata es herir, lo que el enemigo trata es de amedrentar para hacerte retroceder a ti y a mí. Pero en el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores. Nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores, porque la palabra lo dice en Josué 1. Sé valiente y esfuérzate tú y esfuércese mi vida también. Yo también tengo que fortalecerme, yo también tengo que esforzarme hasta la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y entonces cuando ella me hablaba, yo, bueno, cerré. Y después de repente una pastora me igual, que cómo estás, que estamos orando, ya volviste de República Dominicana, ¿cómo te fue? Entonces yo le decía, pastora, todavía no, pero eso se está armando la grande. Entonces me decía, vamos a estar orando por ti. Entonces, para mí,
era como para mí era un regalo, para mí es un regalo, porque preguntaba cuando yo digo, cuando vienen noticias de tierras lejanas, para mí es de bendición. Entonces ella me decía que pues desde que se pasó al lugar donde ella está, decía que se ve el crecimiento, que la iglesia está creciendo y bueno, quería saber que cómo estábamos por acá, ¿no? Entonces yo decía gracias porque ese saludito, ese mensaje para mí es de aliento, es bálsamo para mi alma, ¿no? Y, ¿Y por qué le quiero decir eso? Porque es importante, porque somos un equipo. Yo a veces me siento un poco, a veces mal, porque a mí me gustaría dar más de mi tiempo, pero es verdad que cuando uno trabaja también y a veces duerme ya muy tarde, a veces yo no puedo estar todo el tiempo con el teléfono para saludar a un hermano, otro hermano, porque a veces, mire, hace un momento estaba en el teléfono con alguien y me demoré como casi una hora. Entonces, a veces hay gente que necesita ser escuchado, necesita bálsamo a través de la palabra, no mi consejo, sino que venga de Dios, que tenga la palabra de Dios. Y eso es importante. Entonces, es importante eso de poder saber cómo está la persona, poderla ministrar. Pero el Señor me hablaba a través del hijo pródigo, que muchos están así y podíamos comprobarlo el día viernes a través de una persona que fuimos a visitarlo. Esta persona estaba... Tal vez no tenía ese cuidado de ese pastor o de las personas como para inquietarse, como para decir, hermana, ya no está viniendo, no para controlar, no para manipular, no es así. Tal vez si sea malentendida esta palabra, no. Es simplemente para saber, hermana, tal vez estás pasando una lucha, a ver, yo voy a ayudarte. Hermana, tal vez estás pasando alguna enfermedad, está bien, vamos a estar orando. Tal vez no vaya a estar todos los días allí como estás, pero yo cuando alguien, por ejemplo, manda un mensaje, si yo no le contesto, no quiere decir que yo no voy a orar. Vamos a orar. Pero eso es importante de tener. A ver, la persona, si no le contesto, a veces un día, 2 días, no es que no le quiera contestar, a veces tengo tantos mensajes que a veces no tengo tiempo y a veces digo, tengo que concentrarme en la palabra, necesito leer y a veces en la mañana yo aprovecho en medio del tren cuando estoy yendo hacia mi trabajo, yo voy leyendo la palabra o ya voy colocando tal vez una adoración porque quiero conectarme con Dios porque después en mi trabajo yo sé que no voy a poder, no porque sea imposible de conectarnos con Dios, pero hay cosas que tengo que estar trabajando con números, tengo que concentrarme, pero en el momento quiero estar en todo tiempo conectada con Dios. Y es verdad que como nosotros como pueblo, tenemos que estar unidos orando los unos por los otros. Mire, en el capítulo que hemos leído de Lucas capítulo 15, usted ve que este hijo pródigo, él reconoció, y eso es lo que me llamó la atención, de que él al principio lo detenía de volver a su casa. Él prefirió seguir allí en la ciudad, prefirió quedarse con los ciudadanos de aquella ciudad desconocida, de aquella tierra lejana. Y al conocer, tal vez uno de los ciudadanos fue a apacientar cerdos, pero este hombre tenía, vamos a decir como usted y como yo, tenía dones, tenía la provisión de Dios, tenía la unción de Dios, tenía los cuidados de Dios. Pero vemos que cuando este hijo pródigo se alejó de la casa de papá, cuando este hijo pródigo salió de sus caminos, tal vez porque quería experimentar y asimismo también en el medio del pueblo de Dios hay gente que quiere seguir experimentando tal vez el mundo y dice, bueno, salí herido de aquí, mejor me voy al mundo o mejor quiero a Dios, pero lo que hemos visto o lo que el Señor me permitía ver el día domingo a través de una persona era que este joven, por ejemplo, estaba un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera. Cuando el enemigo quiere confundir para no afirmar los pies de aquel nuevo creyente o de la persona, vemos que se necesita ese cuidado de que el pastor cuide la ovejita, que el pastor coloque aceite para que las moscas, quema senda rabasaya, para que las moscas
de cualquier demonio que lo podamos representar, Belcebú, destrucción, quien sea que pueda representar esas moscas, quiera dejar huevecillos en la nariz, en el pelaje de aquella oveja. Vemos que el pastor tiene que darle pasto, vemos que el pastor tiene que llevar al redil, vemos que el pastor tiene que darle de beber a esas ovejas. Y por la palabra vemos, gloria sea el nombre del Señor, que cuando la esposa o la futura esposa de Moisés le encontró que ella estaba dando de beber. Ella era pastora porque dice que estaba dando de beber, estaba abrevando a las ovejas. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos que tiene que tener un cuidado una oveja para que crezca, para que sea firme, para que si es que está debilitada, si es que necesita, por ejemplo, ponerle una curita, una venda. Vemos que si, por ejemplo, tuvo una infección, esa oveja necesita que se le coloque desinfectante, y qué mejor desinfectante que es la palabra de Dios, qué mejor desinfectante que es la palabra que vivifica al hombre, la palabra de Dios. Pero cuando no hay ese pasto, cuando no hay un pastor para ponerle ese desinfectante a la herida de aquella oveja, hay muchas veces que la oveja sale del redil, se va herida, se va golpeada, se va muchas veces pierna y quebrada, y a veces en lugar de seguir buscando tal vez el redil hasta encontrar verdes pastos, muchas veces se sale del redil. Por eso hablábamos el corazón de Dios, que es un corazón compasivo, que es un corazón lleno de amor, que no juzga como el hombre, que no ve como el hombre, que más sendara vasalla. Y algo que me impacta de Dios y lo que me gusta de Dios es la misericordia de Dios, es el amor de Dios, que aunque usted diga, gloria sea el nombre del Señor, que la persona se apartó, que tal vez ya no hay oportunidad. A veces vemos la condición de alguien que está mal, y a veces en lugar de nosotros orar por esa persona, bueno, esa persona sigue haciendo brujería. Bueno, oremos, intercedamos, porque quien hace la obra es Dios. Usted siembra, otro riega, pero el que le da el crecimiento es nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que cuando hay casos así, las personas, como lo que le decía, esta persona estaba en el hospital, estaba alejada, puso en primer lugar su trabajo, puso en primer lugar otras prioridades, y poco a poco se fue enfriando. Y esta persona, cuando fuimos, ella me decía una cosa y el Señor me iba diciendo otra cosa. Ella me hacía creer de que ella estaba muy bien, de que ella estaba con el Señor, pero el Señor me iba diciendo otra cosa, me iba diciendo lo contrario, que esta persona ya no estaba siendo alimentada, que esta persona necesitaba la presencia del Señor, que esta persona necesitaba, gloria a Dios, necesitaba tener agua, ríos de agua viva otra vez. Y de repente, cuando nosotros comenzamos a orar, el Señor me dice, hazle hacer la oración de fe. ¿Por qué? Vemos, porque era para que se reconciliara. Yo le estaba explicando que el cáncer que ella había tenido era por causa de nuestros pecados. Y por eso es esta palabra. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, cuando nosotros reconocemos delante de Dios que hemos pecado, como la palabra dice, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Él estaba reconociendo que no solamente pecó contra Dios, sino que pecó contra los mandatos, los estatutos, las leyes que su padre le había dado. Gloria sea el nombre del Señor. Pero que a pesar de eso, que él estaba reconociendo, estaba reconociendo su condición de pecador. Gloria sea el nombre del Señor. Ella, este joven, es como si abriera los ojos espirituales y vuelve otra vez hacia el Padre, vuelve otra vez a querer volver donde el Padre, porque reconocía que cuando estaba donde el Padre tenía protección, que cuando estaba donde el Padre tenía que comer, no necesitaba de pasar lo que estaba pasando por una hambruna, por una escasez.
Y a veces nosotros mismos permitimos esta situación porque nos alejamos de Dios, porque tenemos que reconocer que Dios nunca se aleja del hombre. Es el hombre que alejamos a Dios. ¿Y qué es lo que causa un abismo? Es nuestro pecado. Amén. Pero Dios, a pesar de nuestros fallos, a pesar de que muchas veces podemos fallar, muchas veces delante de Dios, vemos que Dios es un Dios compasivo. Vemos que nuestro Dios, a pesar de nuestra condición, como hemos leído en el Salmo 103, versículo 13, dice que el corazón de Dios es el que se compadece, como un padre se compadece de los hijos. Mire, en el mundo hay gente, mujeres que han abortado, gente que ha matado a sus propios hijos, mujeres matricidas como hombres también. Pero aquí Dios nos compara, dice, como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Imagínese que el corazón de Dios es lleno de amor. Y vemos que el Señor está siempre buscando para que nosotros volvamos al redil, para que nosotros busquemos otra vez la casa de Dios, volvamos nuestros rostros al Señor. Y algo que me llama la atención es que este varón, por eso decía, reconocer el pecado y renunciar libera. Porque él dijo, en la casa de mi padre volveré a la casa de mi padre. Y asimismo vemos que para nosotros, cuando estamos en la casa de Dios, hay la unción que Dios puso en ti, en mí, la unción que quiere decir la habilitación para qué, para tu llamado, para mi llamado. Yo no sé para qué Dios te ungió, recamacendara vasaya, porque yo sé, gloria sea el nombre del Señor, como mi hermana Wanda, una evangelista y tantas otras personas, como la hermana. Gloria sea el nombre del Señor, Nayeli, una profeta. Gloria a Dios. Yo no sé para qué Dios te ungió, pero cuando Dios te habilita, es necesario para poder hacer la obra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y podemos mirar que no solamente vemos la unción, hay fiesta, hay alabanza en casa de Dios, vemos que hay gozo, hay alegría, pero lo que también es que Dios no nos deja desnudos. Y yo quiero hablarle un poquito, pero eso será otro tema. Yo sé que ya hablamos del manto, pero vamos a hablar de las vestiduras, de que este joven, a pesar que era rico, a pesar de que venía de un padre que le dio la herencia, aunque se malgastó, al final creo que quedó tanto en la ruina que pienso que los zapatos se le desgastaron de tanto caminar, la ropa se le desgastaron porque ya no tenía tal vez ya no tenía un hotel de lujo donde ir a vivir. Entonces yo lo veo espiritualmente a ese hijo pródigo ya con un saco roto, con unos zapatos desgastados, ya abierto a la punta, porque pues ya me imagino que como él ya no tenía nada ni para comer, usted sabe que cuando usted no tiene para comer o sus hijos están muriendo de hambre, mucha gente va a fiar o mucha gente incluso comienza a ir al mercado de pulgas, como se lo llama tal vez en algunos países, o al mercado negro, donde comienzan a vender las ollas, comienzan a vender el reloj, comienzan a empeñar las cosas. ¿Por qué? Porque necesitan para comer, necesitan tal vez para pagar su arriendo, gloria sea el nombre del Señor. Pero este hombre se quedó sin nada hasta que quedó en hambre, cuando ya no tenía qué comer. Dice que vio esas algarrobas, esos legumbres o en realidad lo que veía que estaba comiendo aquel cerdo. Él dice, pero wow, si en la casa de mi papá había pan, en la casa de mi papá había caviar, en la casa de mi papá había salmón, en la casa de mi papá, yo no sé cuál es el plato favorito allí, no sé, en República Dominicana un delicioso sancocho, yo no sé lo que había, pero en la casa del padre había todo, todo para él poder estar bien, hasta que reconoció, y muchas veces es eso lo que nos falta, reconocer delante de Dios que estamos mal, que necesitamos ayuda.
Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando usted reconoce, Señor, en esto yo fallé, por favor, Señor, ven, ayúdame. Mire lo que le pasó. El primer paso que hizo el hijo pródigo fue reconocer la necesidad, la ayuda, la mano divina de Dios. Porque él tuvo muchos amigos. Pero cuando se le acabó el dinero, ya no había amigos, ya no había fiesta, ya se le acabaron las danzas, se le acabaron las mujeres, se acabó todo. Pero cuando había dinero, le llovían los amigos. Entonces muchas veces pasa eso que nosotros, cuando nos alejamos de Dios, podemos llegar a procesos que no les deseo a nadie, ni tampoco ni para su vida, ni para mi vida. Pero digo por las personas que se ha podido conocer, que llegan a procesos de gente que fue tan ungida, que de lo que estaban en el altar, llegan hasta llegar, muchas veces el enemigo los quiere llevar a la locura, a la mendicidad, ¿cómo se llama esto? A pedir caridad o hasta la prostitución. Eso Dios me ha permitido ver, pero lo que me ha permitido más y lo que quiero predicar es sobre todo de la gloria, de la majestad, de la misericordia de Dios, de cómo Dios no tiene el corazón como el hombre, sino que es un Dios amoroso y misericordioso y compasivo, que cuando alguien reconoce, se arrepiente, el Señor lo restaura, lo liberta, lo sana y dice, aquí se acabó, vamos a comenzar una nueva historia. Mi catarama sandarabasaya. He aquí que yo abro un libro y yo pongo una nueva página y se acabó. Tus pecados te fueron perdonados cuando tú reconociste que fallaste a Dios, que cuando tú reconoces que tú hiciste algo malo, no sé, que mentiste, que robaste, que adulteraste, que fornicaste, que hiciste brujería. Yo no lo sé. Es un ejemplo simplemente porque hay casos que gente estando dentro del evangelio ha llegado a pasar de que gente en el evangelio, el enemigo los engaña tan sutilmente que la persona ni se da cuenta que había terminado abriendo puertas a brujería o, por ejemplo, simplemente, por ejemplo, una pelea, calumniar a alguien. Es una puerta grande y tú puedes decir, bueno, por llegar tal vez a un puesto, por llegar a una posición. Y muchas veces lo que al hombre se le olvida es que el que pone, el que te llamó es el que te colocará en la posición de guerra donde Dios te quiere ver. Pero muchas veces el hombre quiere ayudar a Dios y quiere él autoproclamarse y él quiere ponerse, pero no, Dios no necesita de nuestra ayuda. Dejemos que Dios nos posicione, dejemos que Dios sea nuestra carta de garantía, como siempre digo, dejemos que Dios sea el que va abriendo las puertas por nosotros, dejemos que Dios, que Masendara Basaya, que sea Él que vaya haciendo la obra en tu vida como en mi vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que aquí este joven regresa a la casa del padre y el padre, en lugar de reclamarle, de reprocharle, de decirle, mira, a esta hora llegas, mira, porque yo pienso que ese padre estaba preocupado. Mire, ¿cuántos de ustedes somos padres o madres? Y usted tiene un hijo que se le va, no sé, vamos a decir que le dice, papá, mamá, me voy a, no sé, me voy con una amiga al McDonald's, un ejemplo, ya, o me voy a tomar algo. Y usted le da el permiso y usted le dice, ok, a tal hora quiero que estés aquí. Entonces usted le dio porque usted tiene una regla en su casa, porque usted tampoco, si usted no le coloca una regla a su hijo, pues su hijo, como no le dijo nada, tal vez va a venir 1, 2 de la mañana. Pero como en su casa hay reglas, usted le va a decir, hijito hermoso, hijita bella, aquí por favor usted me llega a las 7 de la noche porque quiero que comamos en familia y bueno, en fin. O tal vez usted le va a dar otra hora de llegada, pero no creo que usted va a decirle, bueno, venga a la hora que quieras y usted se va a preocupar, tal vez va a llamar por teléfono a la policía, ¿dónde está? No aparece, no sabe dónde está esa persona o ese hijo, esa hija. ¿Cierto que no?
Entonces vemos que este hombre, yo pienso, este padre de familia, seguía orando a Dios hasta que volviera, hasta que sea restaurado, hasta que volviera su hijo. Y cuando él llega, este padre estaba atento y vemos cómo este padre amaba tanto a su hijo que no solamente lo estaba cubriendo en oración, sino que apenas lo vio de lejos, el padre reconoció a su hijo que amansó, que masaya. Qué bello cuando de lejos Dios nos da esa visión de águila que tú puedes reconocer, he allí mi hijo, he allí mi hijo, mi hija. Y vemos que así Dios estaba tan orgulloso, vamos a decirlo así, que cuando el diablo quería zarandear o zarandeó a Job, dijo, he aquí un hombre recto, un hombre justo. O sea, desde lejos el Señor reconocía quién era Job, desde lejos reconocía quién era Aline, desde lejos el Señor reconocía quién era Maribel. Desde lejos, dice, ahí va una justa, ahí va una hija de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Pero este hombre no salió, como le decía, con reproches. Este hombre, este padre de familia no salió a decir, ajá, con que te gastaste toda la herencia, ¿cierto? Ay, me han venido con noticias de que te has gastado con prostitutas. Ajá, que te malgastaste el dinero que yo toda mi vida lo trabajé. Vemos que ese padre se llenó de compasión, que apenas vio a su hijo, lo reconoció como estaba. Y yo lo veo en el espíritu, yo lo veo así en el espíritu, viniendo de lejos y el padre en una casa muy bien y ya lo ve con ese saco roto, con esos zapatos ya acabados, con la suela ya adelante partida y así como tantos días sin comer, flaquito, pero el padre lo reconoció y le dice a sus siervos, preparadme el mejor traje. No era que lo iba a mandar a coser y eso es lo que le quiero decir. Qué bello, gloria sea el nombre del Señor. Porque Dios lo tiene todo preparado para usted. Tiene todo listo para usted. Es a nosotros de tomarlo. ¿Ya? Porque vemos que aquí el Padre dice que, vamos a leerlo para que usted entienda, gloria sea el nombre del Señor. Dice en el versículo 17, lo vamos a volver a leer, dice, y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose fino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, mire lo que dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Fiesta. Mire, a usted cuando su hijo no le obedece, usted no hace fiesta. Cuando su hijo lo decepciona, usted no hace fiesta. Cuando su hijo no está bien y le contesta unas cuantas groserías, usted no le hace fiesta. Es verdad que usted va a ganar a su hijo, a su hija. Mire, ¿sabe cómo? Un secreto, de rodillas peladas, clamando por esa hija, por ese hijo. Porque aquí este padre de familia, él no se quedó con los brazos cruzados. Yo veo que este hombre siguió clamando a Dios a pesar de que permitió que se fuera, que saliera a tierra lejana. Este padre siguió confiando en Dios, creyendo que este hijo tarde o temprano volvería, porque sabía que en la casa de papá había alimento, que en la casa de papá había el amor y que eso no había cambiado nada. Nosotros muchas veces nos podemos afligir como padres, como madres, por lo que pueda pasar con nuestros hijos, pero mire, papacito, mamacita, nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, tenemos que clamar a Dios para que Dios levante esos profetas, para que Dios levante de nuestras entrañas esos futuros pastores, misioneros, esos evangelistas.
Y no es con la queja. Yo veo que este hombre no se quejó, sino que este hombre siguió clamando y cuando vio la victoria fue corriendo, fue desde ya, fue mirando de lejos y dijo, mi hijo que estaba muerto. ¿Por qué? Porque este hijo estaba fuera de los caminos de Dios, que amanso, que masaya. Este joven estaba alejado de los caminos de Dios, pero también alejado de la casa del padre. El padre no sabía si vivía, si había muerto, como yo le decía. Cuando usted ama a su hijo, usted se inquieta cuando su hijo le dice vengo a las 7 y no viene a las 7. Y usted ve que es la 1, a las 3 de la mañana y dice, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Le pisó un carro, algo pasó, le pasó un accidente. Usted se va a preocupar. Y vemos que este hombre estaba atento hasta que llegara su hijo. Y lo más hermoso es que lo comienza a revestir de la cabeza a los pies. Y mire algo que el Señor me decía. El padre me decía a sí mismo, yo vuelvo a revestir que amanso que masaya a mis hijos. Cuando ellos vuelven a mi casa, que amanso que masaya, cuando ellos vuelven a mi casa, donde hay palabra, donde hay que amanso que masaya, no solamente por los dones que Dios te puede dar para que tú seas útil en las manos de Dios como instrumento, porque tienes que entender que tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre para maravillas, para ministerios poderosos. Amén. Y mira, lo que veo, sobre todo, que el padre le dice que reviste a sí mismo. Le puso un manto, no le puso un manto viejo. Vemos que ya era lo que el Señor a mí me hablaba, es que era un manto que dice, no era que lo iba a mandar a hacer al sastre y tómenle ahora las medidas y bueno, creo que tómenle para ver si es que se le compra otro calzado. Vemos que el hijo abandonó la casa, se llevó todo, se llevó la herencia. Yo pienso que la intención de este hijo fue no volver más. Pero gloria sea el nombre del Señor, el padre tenía listo un traje, el padre tenía la esperanza del cambio, de la transformación de ese hijo y de que iba a volver, que le tenía ya listo un calzado nuevo, que le tenía un manto nuevo, vestiduras nuevas, de que tenía un anillo. Mire, y como el Señor me hablaba, el anillo significa autoridad. Y eso a mí me impacta de Dios, porque Dios no dijo, bueno, tú pecaste mucho, tú me hiciste esto, y mira, no sé con cuántas mujeres te acostaste, y bueno, no sé, tendrás que hacer unos cuantos ayunos, unos 5. Es verdad que es importante que hagamos ayuno, es importante que nosotros también debilitemos la carne, pero lo que quiero decir que cuando tú reconoces y pides perdón de tus pecados, Dios ve tu corazón, Él te perdona, Él comienza a restaurarte, Él comienza a levantarte, Él comienza por su sangre a limpiarte, a regenerarte, que más sendará vasalla, para que tú seas esa criatura, ese hijo, esa hija de Dios para servir en sus atrios, para servir en su casa. Amén. Y mira, después de que vemos esto, vemos que el hijo, su propio hermano, el segundo hijo de este hombre, vemos que tuvo envidia. En lugar de alegrarse también, de decir, güey, yupi, volvió mi hermana que se fue de la casa de Dios. Wow, gloria a Dios, Señor, porque tú usabas a esta persona. Gracias, Señor, porque esta persona siempre fue de bendición y gracias porque la volviste, porque la vas a volver a levantar, porque cuando estamos como iglesia, todos estamos en gozo de ver a nuestros hermanos que se levantan, no solamente en dones, en unción, en que Dios comienza a usar, porque Dios te quiere usar a ti, quiere usar a mí, quiere usar a todos sus hijos. Todos somos instrumentos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mira, el propio hermano de sangre comienza a tener envidia. Y vemos, dice, en el 25 de Lucas capítulo 15, dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería
entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ni siquiera dice mi hermano, sino dice vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es hallado. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces vemos, gloria a Dios, lo importante que cuando el Hijo vuelve, que nosotros, porque eso pasa también, de que nosotros nos regocijemos porque alguien se reconcilie con el Señor, porque alguien vuelva al redil, porque alguien vuelva a ser de bendición en la casa de Dios, que no importa lo que, si se salió del camino, no importa, nosotros como más maduros en la fe de restaurar a esa persona, de poderla hacer volver a la casa de Dios. Y era por eso que decía, el hermano en lugar de alegrarse, se enojó porque estaba viendo que había fiesta. Y vemos como dice la palabra, cuando vemos el de las dracmas y la parábola de que cuando una persona se convierte, el de la oveja perdida, que cuando una está fuera del redil, el Señor va y deja las 99 por ir a buscar a aquella que se perdió. Y vemos que cuando regresa, dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo. ¡Wow! Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que el reconocer nuestro pecado y el renunciar trae libertad, liberación. Y eso fue lo que pasó con este hijo pródigo. Yo le estaba contando al principio un testimonio donde podíamos mirar esta hermana que se la pudo visitar y esta persona al final hizo la oración, se reconcilió con el Señor porque ella pensaba que estaba bien. El enemigo la estaba engañando, diciendo que estaba bien, pero al final esta persona, gloria sea el nombre del Señor, nosotros muchas veces podemos pensar que, bueno, que vaya una vez al año a la iglesia, bueno, no pasa nada, pero sabemos que nosotros nos vamos secando. Si nosotros no nos riegan como la plantita, nos van poniendo agüita, 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 agüita para hidratar, para que las raíces sigan creciendo, no se reseque las raíces, porque si las raíces están muertas, mire, aunque le ponga tanta agua, le cambie tierra, esto ya está muerto. Entonces nosotros necesitamos de la palabra cotidianamente, necesitamos la palabra de Dios para ser vivificados, restaurados, para que Dios nos levante. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, al final esta persona oró y mire, el Señor la liberó a esta persona que estaba sin poder movilizarse, comenzó a comer, como nos comentaba al otro día, los médicos estaban aterrados de ver, vamos a decir, la sanidad inmediata de esta hermana. ¿Por qué? Porque ella tomó la decisión como el hijo pródigo de volver a casa de papá. ¿Por qué? Porque esta hermana tomó la decisión de reconocer que sí había fallado. Al principio yo pienso que a todos nos cuesta reconocer nuestro pecado. Al principio yo pienso que a todos nos cuesta, si hemos fallado, hemos calumniado, hemos hablado mal de alguien, nos cuesta pedir perdón, pero es necesario para traer bálsamo a nuestro corazón pedir perdón. Pero yo no hice nada. No importa. Lo importante es, mire, yo le voy a comentar algo. A mí me pasó algo hace 2 semanas en un viaje y mientras hubo un malentendido, pero en lugar de la persona tomarme aparte, de decirme, la persona comenzó a hacer como un escándalo y todo eso. Y de repente, lo mire, y eso es lo lindo cuando Dios te exalta, cuando Dios conoce tu corazón, que amanso, que masaya. Mire, y esta persona, bueno, me dijo algunas cosas y bueno, no vale la pena de repetirlas, pero yo dije, es mi hermana.
quedé callada. Yo pienso que ante todo nosotros tenemos que tener el corazón como de Dios, humilde, callar, ser mansos, y a veces como que nos quiere salir el indio, a veces como que nos quiere salir el antiguo hombre o la antigua mujer y queremos defendernos, pero el Señor me decía, deja que yo haga justicia, Kamasenda Rabasaya, deja que yo soy tu defensor. Y a veces es duro que usted tiene que callarse y no defenderse. Y me quedé callada. Sabía que el enemigo estaba furioso porque yo iba a ministrar y porque ese día había ministrado en la adoración. Gloria sea el nombre del Señor. Y sabía que era simplemente que el enemigo estaba furioso. Estaba furioso. Pero bueno, pasó. Mire, yo cuando regresé del viaje, yo fui personalmente, yo ya había pedido perdón por teléfono, pero yo prefiero cara a cara. Así que me fui hasta la casa de la persona, yo fui, le pedí perdón, yo le dije sí, y entonces, sí, sí, ajá, sí. O sea, esta persona estaba esperando a eso, a que se le pidiera perdón. Entonces yo le pedí perdón y todo, pero yo estaba reconociendo delante de Dios que yo quiero estar en paz. Yo decía, Señor, yo sé que tú sabes todo lo que pasó, tú sabes que lo que la persona dice y todo lo que pasó, nadie lo vio, pero tú sí lo vistes. Y tú sabes que la persona está haciendo cosas que no están bien, que fueron hechos a base de maldad, pero Señor, yo no importa. Yo fui, le pedí perdón, me quedé en paz, me quedé tranquila, ¿ya? Pero mire, para mi sorpresa, el Señor, gloria a Dios, Él comenzó a exaltarme. No es para decir o para presumir, pero quiero decir que cuando Dios está en el asunto, Él te va a defender. Y yo pude ver la mano gloriosa al otro día que se tenía que ministrar. Yo vi cómo Dios es tremendo y comenzó a hablarme y me decía, es que no fue tal persona, sino fui yo misma que yo puse el deseo para que te quedes en este lugar, porque tú querías que yo hablara contigo. Y bueno, al final Dios me estaba hablando, fui llena de mucha bendición de lo que Dios me estaba hablando. Y, y mire, hay cosas que a veces nos cuesta, como le decía, reconocer, nos cuesta de pedir perdón. Y a veces, aunque nosotros no hayamos hecho daño, aunque a veces nosotros no hayamos sido culpables de algo, a mí a veces cuando alguien, por ejemplo, me insulta y el Señor me dice, anda, pídele perdón, yo digo, pero Señor, yo no provoqué a ira, yo no grité, yo no le ofendí. Y a veces a mí me ha pasado que el Señor me dice, anda, pídele perdón. Yo a veces yo digo, Señor, pero es que yo no entiendo tu matemática, yo no entiendo tu contabilidad del cielo, Señor, pero ¿cómo es eso? Pero yo he visto la mano gloriosa de Dios, que aunque no entiendo, aunque como que el orgullo me quiere salir y decir, Señor, pero es que yo no tengo la culpa y por qué tengo que ir a pedir perdón. Pero vemos que Dios solamente quiere obediencia, que tú reconozcas que Él es Dios y que Él es el que te defiende. Y mire, para hacerle corto, mire, pudimos ver la gloria de Dios. Como le decía, esta persona en el hospital fue sanada, los médicos se aterraron, pero lo más importante de esta predicación es que ella reconoció que necesitaba de Dios para que ese cáncer sea sanado, para que toda enfermedad, todo dolor, todo lo que se le ministró, eso comenzó a salir, pero sobre todo de ver la mano poderosa de Dios, ver la manifestación de Dios allí, el Señor. Y gloria sea el nombre del Señor. Mire, cuando yo veo a mis hermanos que Dios los comienza a levantar, yo me regocijo. Mire, usted no sabe cómo yo vine con mi corazón gozoso. Yo pienso que todas las personas que estábamos ahí, que nos gozábamos, porque mire, de ver una persona que estaba, como nos decía ella mismo, que en la madrugada de ese viernes iba a fallecer, iba a morir, porque decía que sentía que el alma se la estaban desgarrando y que parecía que ya se le salía, pero que después de algunas horas más tarde ella estaba bien y que ya se la habían podido sentar y que al otro día no sabían qué era lo que había pasado porque ella no quería tampoco ni sentarse ni moverse porque le habían hecho una gran operación al estómago.
Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que yo vi la magnificencia, la mano poderosa, el corazón amoroso de Dios, de que en el momento que se hizo la oración, enseguida Dios comenzó a manifestar su poder. No dijo, la voy a sanar mañana o pasado. No, la sanó al instante. Y yo dije, wow, Dios no tiene el corazón como nosotros. Dios no es un Dios rencoroso. Dios no, mire, y vemos aquí en la parábola del hijo pródigo, el padre, a pesar de todos los rechazos que le habrá hecho el hijo, de todo lo que tal vez le haya dicho, no, yo no vuelvo acá a esta casa y ni sé qué, y no, deme toda la plata que yo quiero irme a gastar y ni piense que voy a volver y bla, bla, bla. Y no, ese padre siguió allí, no terminó el amor por su hijo, sino que siguió clamando. Y vemos que el mejor intercesor es nuestro Señor Jesucristo, que Él intercede por usted y por mí a través de su Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que quiero que leamos en Romanos. Gloria sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 7, 18. Romanos capítulo 7, 18, donde vemos, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero vemos que a pesar de nuestra condición de pecadores, Dios aún así no nos trata según nuestros pecados. Vemos cómo Dios es misericordioso. Así que quería que estemos orando también por todas esas personas que por un momento estuvieron dentro de la casa de Dios y que de una manera fueron heridos, lastimados, tal vez por alguien, incomprendidos, tal vez una palabra maldicha, tal vez una palabra que no era en el momento, tal vez una exhortación en amor, en consejo, tal vez fue un juzgamiento. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, para orar por esas personas, para que vuelvan al redil, que oremos porque vemos que esto de este último tiempo, después de que comenzó lo de la pandemia, vemos que mucha gente se fue acomodando, se fue enfriando y piensan que todavía están sirviendo a Dios, pero ya no oran, ya no leen la palabra y poco a poco hay gente que se ha alejado de Dios estando dentro de una propia congregación. Le estoy hablando lo que pasó, porque esta persona decía que ella seguía yendo de tiempo en tiempo, pero ya no estaba conectada, ya no estaba allí. Entonces necesitamos que estemos enchufadas, que más andara vasaya, necesitamos que estemos en la wifi de Dios, como siempre lo digo, necesitamos estar conectados con su espíritu, con su amor. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, y saber que Dios tiene esas vestiduras para ti, ese anillo de autoridad, ese calzado para ti, porque te reviste en esta hora como su hija, como su hijo. Entonces eso es lo importante, saber que tenemos un padre que se compadece de sus hijos. Dios no es como el hombre, sino Dios es un Dios amoroso, que lo que Él quiere, una vez más lo que digo es que reconozcamos que Él es Dios, de que nosotros necesitamos de su ayuda, de que reconozcamos cuando le hemos fallado, de que le pidamos perdón al Señor y que podamos estar siempre en libertad, porque a eso Dios nos llamó, a libertad para libertar a otros. Amén. Entonces, hasta aquí creo que mi parte, quiero que la gente participe, si tiene algo más que aumentar, algo que quiera preguntar, gloria sea el nombre del Señor, gloria sea el nombre del Señor. Y otra cosa, antes que me olvide, lo que le decía con esa cobertura o esas ropas cuando el padre sale a decir a los siervos que traigan el traje o para el hijo, el mejor traje. Usted ve que Dios quiere lo mejor para usted. Vemos que Dios no quiere, no sé,
algo que ya está, o no sé cómo se dice, pasado de moda. Él quiere lo mejor, lo último. Dice, traigan para mi hija Angélica, traigan para mi hija María, traigan las mejores ropas, tráiganla y vístala. Entonces, vemos que esos servidores son los ángeles a quien se está refiriendo y, y vemos que saca el mejor traje y el traje también, hemos hablado del manto, pero significa también protección y, y algo que quería hablar también es el arrepentimiento, ¿no? Reconocer, renunciar y arrepentirse, porque vemos que al tomar la actitud de volver, él se arrepintió de lo que había hecho, ¿no? De haber salido de casa y el hijo pródigo volvió, se arrepintió. Entonces, eso es un paso que tenemos que dar cada uno de nosotros hacia el Señor. Hemos cometido pecados, somos fallos, es verdad, pero bueno, vamos, Señor, perdóname. Yo reconozco que pequé. Señor, yo te pido perdón. Yo renuncio a tal pecado. Yo hablé mal de tal persona. Señor, perdóname. Señor, yo robé. Señor, perdóname. Yo reconozco que hice mal. Yo renuncio. Señor, yo hice, no sé, qué podemos decir, otro pecado. Señor, yo me airé. Señor, yo reconozco que pequé. Señor, yo me arrepiento. Lávame de mis pecados. Entonces, necesitamos eso y como le decía, para evitar esa hambre, porque este joven pasó por una hambruna, pero la hambruna representa la falta de la palabra. Necesitamos más de palabra, de llenarnos de la palabra de Dios para estar enriqueciendo, alimentando nuestra alma. Amén. Entonces Dios me los bendiga. Me recuerda una vez más de cómo a lo mejor pedirle a Dios más dominio propio con mis hijos, porque tengo niños ya adultos de 13, 11, 13, 16 y 23. Entonces, estos mensajes son muy buenos, la palabra es para el Señor, porque vuelve y nos lleva a reconocer, a volver a orar a Dios. Señor, dame dominio propio. Mire, yo estoy haciendo esto mal, ¿no? Para mí ha sido de bendición, le doy gracias al Señor. Y también justamente le quería decir que hoy estaba hablando con una hermana que Dios la usa para predicar, tiene un llamado pastoral, la hermana, y ella me está diciendo, hermana Wanda, mire, estoy últimamente que no sé qué hacer con mi hija de 16 años, me tiene tan como nerviosa que la tiene, insultándole, hablándole a su madre, cosas que nunca. Y yo le digo, le estoy diciendo a ella que ella nada más tiene una, y yo le digo que usted me deja a mí que tengo 6, 7. Entonces ella me dijo a mí, lo triste de la historia es que ella me dijo a mí, te voy a decir la verdad, te voy a confesar, ¿no? Estoy tomando unas pastillas naturales para los nervios. Y eso a mí